Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Un buen soldado de Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El gobierno de terror del emperador Nerón hacía que muchos cristianos dejaran su fe. En el video anterior mencionamos que las iglesias de Asia habían abandonado a Pablo. Por ello, exhorta a Timoteo a confiar en el amor de Jesucristo y continuar su ministerio como un valiente soldado, a luchar como un atleta fiel y sembrar el evangelio como un buen labrador. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estando seguro de su inminente partida, Pablo le pasa la estafeta del Evangelio a Timoteo y le encarga transmitirlo a la siguiente generación. Gracias a la fidelidad de ellos, el Evangelio llegó hasta nosotros. Ahora nos corresponde pasarlo a las siguientes generaciones. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado debe estar dispuesto a todo sufrimiento, incluso a la muerte. Pablo estaba sufriendo maltratos, hambre y frío en una mazmorra maloliente en espera de su ejecución. Y exhorta a Timoteo a sufrir lo mismo, si es necesario. Desmond II, un cristiano comprometido con Dios, se negó a portar armas y fue condecorado por haber salvado la vida a más de 75 hombres en la Segunda Guerra Mundial. ¿Estarás también tú dispuesto a dar tu vida por Jesús? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ningún soldado en servicio activo se enreda en asuntos civiles, porque debe obedecer ante todo a sus superiores. De igual forma, los ministros de Dios deben someterse a todos los planes y mandatos del Señor para agradarle. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ningún atleta es premiado si falla las reglas de la competencia. De igual manera, los siervos de Dios podemos perder la corona si no luchamos de acuerdo a las reglas y mandamientos de Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tanto el soldado como el atleta y el labrador se esfuerzan y se someten al arduo trabajo para lograr las recompensas. De la misma manera, debemos trabajar y esforzarnos para recibir los premios y recompensas de Dios. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo anima a Timoteo y a nosotros a reflexionar en estos 3 ejemplos de sacrificio, esfuerzo y arduo trabajo para lograr una recompensa no solo temporal, sino eterna. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. No debemos olvidar
el ejemplo de Jesús, que siendo Dios se hizo humano, y siendo en todo igual a nosotros, no pecó. Sufrió por nuestros pecados y murió para salvarnos. Pero resucitó al tercer día venciendo a la muerte y a Satanás. Y regresará con poder y gran gloria para reinar por siempre. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por esta fe, Pablo podía soportarlo todo. No le importaba que lo trataran como a un delincuente. Las palabras de Pablo y de los demás escritores bíblicos resonaban fuera de la prisión y aún se escuchan hasta el día de hoy. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo sufrió todo esto no solo por amor a Dios, sino también por amor a los que llegarían a creer en Jesús por sus palabras y recibirían la salvación. Porque aunque perdieran la vida en este mundo, si permanecen en Cristo, recibirán la gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Cuando Jesús reine, no todos recibirán galardones y coronas, sino aquellos que lucharon, se esforzaron y sufrieron por Jesús. Estos reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Jesús dijo claramente: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro lo sabía, y aunque le negó 3 veces, se arrepintió, y Jesús le perdonó 3 veces. Si alguna vez por vergüenza o temor negamos a nuestro Señor, debemos imitarle, porque nuestro Salvador es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús es fiel y verdadero. Él no puede negar su propia naturaleza. Por eso perdonó a Pedro y lo restituyó. No así a Judas, que hizo justicia por su propia mano y en incredulidad se ahorcó. Desde el primer mártir por amor a Dios, hasta el último que muera por su fe en Jesús, vivirá con Él. Todos los que hemos sufrido por amor a Jesús, reinaremos con Él. Los que por temor o vergüenza nieguen a Jesús, Él les negará como su Salvador delante de Dios. Pero si se arrepienten y buscan perdón, Jesús les perdonará, porque Él es fiel. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. De este perdón y salvación tan grande es de lo que Pablo quería que Timoteo le hablara a la iglesia, pero le pide que evite discusiones sobre nimiedades que no aprovechan para nada. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El soldado, el atleta o el labrador se esfuerzan por obtener reconocimientos, aprobación o beneficio personal.
Pero los hijos de Dios debemos buscar la aprobación y el reconocimiento de Dios. Debemos leer, entender, creer, practicar y enseñar la palabra de Dios, de modo que no tengamos que avergonzarnos. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La mala doctrina empieza como la gangrena, una pequeña úlcera mal atendida, que se propaga hasta llegar a destruir una extremidad o todo el cuerpo. Así ocurrió con estos dos creyentes que se desviaron de la palabra de Dios. Por eso debemos evitar pláticas profanas, vanas palabrerías y a las personas que las propagan. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Jesús es nuestra roca firme e inmovible, y conoce a los que verdaderamente confiamos en Él, y espera que todos los que le amamos dejemos de hacer lo malo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si dejamos de hacer lo malo y nos cuidamos de las falsas enseñanzas, seremos como objetos útiles, honrosos en las manos de Dios, listos para hacer toda clase de bien. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Timoteo era joven y Pablo le pide que no se deje llevar por las tentaciones propias de su edad, y exhorta a la juventud a alejarse de lo malo y buscar la justicia, la fe, el amor y la paz, y unirse a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. En repetidas ocasiones, Pablo le pide a Timoteo que evite contiendas, vanas palabrerías y cuestiones insensatas que causan impiedad y llevan a la perdición, como le ocurrió a Himeneo y Fileto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. En el video número 163, hablamos de los requisitos para los pastores y ministros al servicio del Señor. Pablo les recuerda que debe ser amable con todos y corregir de acuerdo a la palabra de Dios, con toda mansedumbre, para liberarlos de la cautividad y lazo del diablo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él.
esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué exhortó Pablo a Timoteo a esforzarse, confiando en la gracia de Jesús? Pregunta número 2. ¿Cómo llegó el Evangelio y las palabras de Pablo hasta nosotros? Pregunta número 3. ¿Por qué le pide que sufra penalidades como un buen soldado de Cristo? Pregunta número 4. ¿Por qué le recuerda que un atleta puede ser descalificado si no cumple las reglas de la competencia? Pregunta número 5. ¿Qué debe hacer un buen labrador para disfrutar de los frutos de la cosecha? Pregunta número 6. ¿Quién es el máximo ejemplo de esfuerzo y sacrificio que le recuerda Pablo? Pregunta número 7. ¿Qué pasará si morimos con Cristo? Pregunta número 8. ¿Qué pasará si sufrimos por amor a Cristo? Pregunta número 9. ¿Qué pasará si por temor o vergüenza negamos a Jesús? Pregunta número 10. ¿Qué hará Jesús si somos infieles, pero nos arrepentimos y pedimos perdón? Pregunta número 11. ¿Qué le pide Pablo repetidas veces a Timoteo que evite? Pregunta número 12. ¿De qué le manda huir a Timoteo, ya que es un pastor joven? Pregunta número 13. De todos los dones y requisitos pastorales, ¿cuáles resalta en este capítulo? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.